Eh, yo soy Sara Mesa y hoy les voy a hablar de retinoblastoma. Esta charla fue asesorada por la doctora Cristina González y la doctora Liliana Zuluaga. Esto es más o menos como lo que vamos a hablar en el transcurso de la charla. Realmente quería contarles pues por qué había escogido este tema. Cuando estaba rotando en patología ocular en el San Vicente, me tocó un paciente con un ojito enucleado por un retinoblastoma y tuve la oportunidad ya pues como de entrar al centro que tienen del programa, estar en una quimio intraarterial, en terapias locales, incluso puedo hablar como con una familia que tiene un caso familiar de retinoblastoma. Entonces me empecé a interesar pues por el tema y me pareció pues como importante tener un primer acercamiento desde este momento, a pesar como de la complejidad del tema, porque creo que es una patología que si la reconocemos a tiempo tiene alto impacto en los niños, no solamente por pérdida del globo ocular, sino también por la letalidad que tiene tan alta. Entonces, hablando un poquito como de los datos más importantes a nivel histórico, en 1597 un científico, Peter Powys, fue como el primero que habló del tema. Luego en 1809 un cirujano llamado James Wardrop empezó como a disecar los ojitos de los pacientes que se morían por retinoblastoma y se dio cuenta que había un tumor que estaba ubicado en la retina y se podía extender pues como hacia distintas vías. Entonces él fue la primera persona que habló de nuclear los ojitos en estos pacientes para salvar vidas. Luego, en 1920, otro médico llamado Berhoff sugirió el término retinoblastoma porque se dio cuenta que estas células pues, se originaban en los precursores de las células de los fotorreceptores y en 1926 ya la sociedad introdujo el término de forma oficial. Entonces, hablando un poquito de la definición, sabemos que la neoplasia maligna intraocular primaria más común en los niños tiene un origen neuroectodérmico y sin tratamiento, como les estaba mencionando ahorita, tiene una letalidad muy alta, más o menos en 1 a 2 años. En cuanto a la epidemiología, equivale pues al 4% de las neoplasias infantiles. No hay predilección ni por raza ni por género. Tenemos una incidencia más o menos de 1 por cada 16.000 casos y al año tenemos 8.000 casos nuevos de retinoblastoma y de esos 2/3 partes se van a diagnosticar antes de los 2 años. Acá les quise traer un paralelo de, digamos, la diferencia de supervivencia e incidencia en cada país con respecto a su desarrollo y, digamos, el acceso a los servicios que tienen en este momento de las terapias más recientes. En este momento, el 80% de la incidencia global del retinoblastoma se encuentra a nivel de Asia y África, que son países obviamente menos desarrollados y con menos acceso a las terapias más nuevas como la quimio intraarterial. La que más tiene incidencia es Asia con un 53% y tienen todavía una supervivencia del 50%. África tiene una incidencia del 29% con una tasa de supervivencia del 30%. Nosotros nos encontramos con una incidencia mucho menor del 8% y tenemos tasas de supervivencia de casi el 80%. Y en menor proporción, los países más desarrollados tienen una incidencia del 6% con una supervivencia de casi 100%. ¿Qué es importante entender de esto? Que a pesar, digamos, que estos países estén más desarrollados y tengan en este momento terapias mucho más novedosas, el 80% se sigue encontrando acá. Entonces, cuando hablamos de la supervivencia general en este momento de retinoblastoma, sigue siendo menor al 30% a nivel global. Entonces, digamos que nos hace una brecha muy grande entre los recursos a nivel global. Entonces, en cuanto a la genética, voy a tratar de explicar esto simple, que es un poquito complejo, pero realmente el problema del retinoblastoma está ubicado, digamos, en el cromosoma 13, específicamente en la pata larga del cromosoma 13, que tiene un gen que es el gen RB1. Ese gen RB1 codifica para la proteína PRB y es un gen de supresión tumoral. ¿Qué quiere decir? Que cuando este gen no está presente o está mutado, entonces se va a dar una proliferación exagerada celular y predispone a formación tumoral, específicamente en este caso del retinoblastoma. Toda la teoría genética que habla del retinoblastoma es basada en una teoría que habló Knudson en 1971, que es la teoría de los dos hits. ¿Qué quiere decir esta teoría? Digamos que simplificado es que tiene que haber mutación de los dos alelos de ese gen RB1 para que se dé la enfermedad, sea en una línea germinal o en una línea somática. Esto es súper importante y por eso les traigo, digamos, este diagrama para que lo podamos entender, porque el manejo y el enfoque es muy distinto cuando es un paciente con un tumor germinal o tumor somático o esporádico. Acá en esta primera parte que les estoy mostrando, no sé si están viendo mi cursor, pero
Como podemos ver en esta parte de mutación germinal, lo que pasa en esos dos hits es que el primer hit o la primera mutación se va a dar a nivel de las células embrionarias, es decir, gran parte de esas líneas germinales van a estar, digamos, desde el embrión de la mamá o el papá, y ya después, como pueden ver en este gráfico, vamos a tener una mutación unialélica en todas las células del cuerpo, pero a medida que se van desarrollando las células de la retina se da un segundo hit, que es esa segunda mutación ya bialélica, que va a formar pues como la enfermedad del retinoblastoma. Eso es importante, que equivale digamos al 30% de las presentaciones del retinoblastoma, y que esta línea germinal se va a comportar de forma mucho más agresiva porque, como les mencioné, la mutación está presente en todas las células del cuerpo. Entonces son pacientes que están predispuestos a tener neoplasias secundarias una vez incluso resuelvan pues como el retinoblastoma. Y por otro lado tenemos la mutación somática, que son los casos en los que los dos hits o las dos mutaciones bialélicas se van a dar solamente en la formación de los retinocitos específicamente, como vemos acá. Como ven, viene normal, se da una primera mutación, segunda mutación y se expresa el retinoblastoma. Esto equivale a la presentación esporádica, que es la mayoría de los casos, en un 70%, y estos pacientes no van a tener riesgo de neoplasias secundarias porque el tumor solamente va a estar contenido en la retina. Entonces, esto digamos que nos deja dos enfoques distintos. Como les mencioné, los pacientes con línea germinal, que van a ser esos que el 25% son un patrón autosómico dominante heredado familiar, y el otro 75% de las germinales son de novo. Y es importante saber cuándo sospechamos un germinal. Es una como de las cosas más importantes, pues como de la charla, que es todas las presentaciones clínicamente bilaterales nos hablan que haya una forma germinal, así no tengamos pruebas genéticas todavía. El 15% de las unilaterales pueden ser germinales. Si hay una enfermedad multifocal, porque nos habla que ese tumor está en varias partes, y si hay historia familiar positiva o una prueba positiva para alteración del RB1. Cuando sospechamos una línea somática, el 75% de los unilaterales, si hay una presentación unifocal o no hay historia familiar. Acá les puse esta diapositiva para entender que lo que les estaba diciendo pues de esa forma esporádica o hereditaria nos va también a contribuir a qué tan rápido se presenta clínicamente la enfermedad. Empecemos por la presentación bilateral, que es la más severa, es la que más rápido se va a presentar clínicamente, más o menos tiene una mediana de presentación de 12 meses. En cambio, la unilateral se da más o menos a los 24 meses. Tenemos una tercera presentación, que después les voy a hablar de ella, que es la presentación trilateral, que equivale al 5% de esos casos germinales y tiene una mediana de presentación clínica de los 20 a los 36 meses. Es el tumor extraocular más frecuente de retinoblastoma, es de muy mal pronóstico y normalmente está asociado, como vemos en esta imagen, a tumor bilateral asociado a un tumor intracraneal, que generalmente es un pineoblastoma. La pregunta grande del retinoblastoma, que en realidad no está resuelta hasta el momento, es por qué, si todas las células tienen ese gen RB1, por qué específicamente tiene como esa predilección por formar el tumor en la retina. Se cree, y lo que se ha visto en las células que se extraen de los ojitos enucleados, es que expresan unos marcadores que son el OTX2 y el CRX, que son marcadores que normalmente están, digamos, ayudando al desarrollo de las células fotorreceptoras, y que por esta razón, digamos, cualquier célula que tenga la capacidad de expresar estos marcadores tiene susceptibilidad para desarrollar pues un retinoblastoma, pero no está pues como del todo demostrado. En cuanto a la patología, entonces las células del retinoblastoma son característicamente de un tamaño mediano, como vemos acá, tienen una alta proporción entre núcleo y citoplasma, tienen marcada actividad apoptótica y mitótica, y en esas etapas iniciales van a tener de azul en la tinción de hematoxilina y eosina, y ellas empiezan a crecer como alrededor del vaso. Una vez ya, digamos, llegan a comprometer todo el diámetro del vaso, que son más o menos 100 micras, empiezan a sufrir necrosis, que ya habla de peor pronóstico. Ahí digamos que tenemos una tinción característicamente rosada, y pueden empezar a sufrir calcificación, que es algo patognomónico del retinoblastoma, y ahí tenemos una tinción morada. Entonces, dentro de los patrones de crecimiento a nivel patológico que podemos tener, son tres específicamente. La primera son las floretas. Las floretas son unas células tumorales con forma eosinofílica que tienen como característica mayor diferenciación que los fotorreceptores, pero no tienen ni actividad mitótica ni capacidad de necrosis. Esto hace que sea un tumor, digamos, benigno, entonces se le denomina retinoma o retinocitoma, que luego les voy a mostrar unas fotos.
Ya cuando tenemos mayor grado de diferenciación, se forman las típicas rosetas. La roseta, digamos, específica del retinoblastoma es la roseta de Flexner, que es esta que les estoy mostrando acá. Está presente en el 70% de los casos de retinoblastoma y son células que están muy diferenciadas, están como en forma de anillo rodeando un lumen vacío. A diferencia de las rosetas de Homer que vemos acá, que son también un anillo de células, pero rodean es un centro fibrilar eosinófilo, y esto está presente en otros tipos de tumores neuroblásticos, entonces no nos da muchas pistas pues como el diagnóstico. Acá les traigo entonces un caso de, pues dos casos en realidad de un retinocitoma, que era lo que les estaba mencionando, que son esas típicas floretas que se dan en los pacientes como tumor benigno de retinoblastoma. Generalmente está descrito en la literatura que es un hallazgo incidental que se produce en pacientes adultos por fuera del rango que esperamos que se presente el retinoblastoma, y característicamente son unas lesiones que tienen una regresión espontánea sin necesidad de tratamiento y abarcan más o menos el 3% de las lesiones de retinoblastoma. Eh, digamos que la lesión típica es una lesión que está localizada, está bien delimitada, no está sobrelevantada, tiene vasos delgados y no podemos ver como vasos nutricios que estén irrigando la lesión como tal, o sea, no hay actividad, y va a estar, digamos, como con translucidez en la parte de arriba y calcificación en la base, como vemos en estas dos foticos. Eh, Está reportado también más o menos que en el 5% de los casos estos retinocitomas podrían convertirse en un posible retinoblastoma, e incluso hablan que esa es la razón de su baja incidencia. Entonces, por eso, digamos, hay que hacerle seguimiento de forma continua y incluso considerar pues un estudio genético. El retinoblastoma familiar que les mencioné, que es la línea germinal, es importante también entender que no solamente podemos hacer el diagnóstico en el momento que el paciente ya está enfermo, sino que lo podemos hacer desde preimplantacional o prenatal. Preimplantacional sea pues por medio de la asesoría genética de esos papás que se acercan porque digamos ya saben que tienen una alteración en el gen RB1 familiar, o porque alguno ya tuvo un retinoblastoma, o porque ya tuvieron un hijo con un retinoblastoma, y lo que se puede hacer en estos casos es una fecundación in vitro, buscando como cuáles son las células viables que no tengan la alteración del RB1, y se ponen pues en el útero de la mamá. Y la otra forma es la detección prenatal, cuando ya la mamá está embarazada pero sabe que tiene un riesgo familiar. Se pueden hacer métodos tempranos no invasivos o invasivos. Dentro de los métodos no invasivos podemos hacer una eco fetal o una resonancia, y en los invasivos podríamos hacer una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que realmente mientras más rápido detectemos un retinoblastoma y lo tratemos más temprano, pues es mejor el pronóstico del paciente. En cuanto a la clínica, generalmente los pacientes, el 75% de los casos van a ser detectados por los papás, que consultan diciendo que el niño, ellos usan las frases que tienen una lucecita en el ojo, o que le ven un espejito en el ojo, o que tienen una pupila de gato. Es importante siempre creer la valoración de los papás, incluso si nosotros no notemos una leucocoria notable en el consultorio, y puede ser incluso una leucocoria que ellos estén notando a simple vista, o una fotoleucocoria, que es como la que se va a manifestar pues como con el flash de las fotos como vemos acá. La leucocoria se va a presentar en el 56% de los casos del retinoblastoma, y otra cosa muy importante es que el 24% de los pacientes pueden presentar un estrabismo. Es importante también entender que el estrabismo generalmente se da de forma temprana, incluso cuando no se ha desarrollado la leucocoria. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo niño que llegue con un estrabismo se le debe hacer una dilatación y un fondo de ojo completo, buscando que no haya lesiones que apenas se estén formando, y no esperar pues como a que ese tumor crezca. ¿Qué otros signos podemos tener? Disminución de la agudeza visual, podemos tener una anisocoria cuando ya está afectando pues como el nervio, podemos tener una heterocromía del iris, como lo vemos en esta fotico, que es un niño que tiene un iris como en el derecho está más oscuro que el izquierdo. Básicamente, si lo vemos más de cerca, es por formación de neovasos a nivel del iris, y estos neovasos pueden eventualmente sangrar y generar un inferma. Todo esto habla de muy mal pronóstico, es de la última clasificación, pues el último estadio que habla de muy mal pronóstico. Este niño pues terminó con enucleación del ojito, que como vemos acá en la cámara anterior pues está lleno de sangrado, y hay un tumor que compromete pues gran parte de la cavidad vítrea. Podemos tener proptosis en la minoría de los casos, también habla de muy mal pronóstico, como lo vemos en este niño, y en la imagen se ve pues gran compromiso, incluso orbitario y extensivo hacia atrás, incluso de nervio óptico, también habla de muy mal pronóstico. Este es el ojito enucleado de ese caso, que vemos un tumor que compromete casi toda la cavidad vítrea.
Y tenemos celulitis orbitaria, que también se puede presentar en la minoría de los pacientes. Estas celulitis son típicamente asépticas y son cuando ya hay una necrosis importante del tumor. Este caso, por ejemplo, un niño que llegó con una celulitis, se le hizo una neuroimagen y se encontró que tenía presencia de tumor intraorbitario bilateral. Y podemos tener también hemorragia vítrea en la minoría de los casos. Vamos a hablar de las características del fondo de ojo y de los 3 patrones de crecimiento que tiene característicamente el retinoblastoma, depende hacia dónde se esté extendiendo. Entonces, hablamos de un tumor que está bien delimitado. Inicialmente su coloración es translúcida, luego a medida que va creciendo se va volviendo de un color blanco cremoso o blanco tiza, lo describen. Vamos a encontrar vasos nutricios, como lo vemos acá, que son esos vasos que, digamos, van a estar mucho más gruesos que los otros y se van a perder en su trayecto porque entran a alimentar pues como el tumor. Eso nos habla que hay una actividad en ese momento de la enfermedad. Siempre mirar si es una lesión única o múltiple. Recordemos que la multifocalidad nos habla de un poco, pues de una alteración germinal, entonces por eso siempre hay que buscarlo. Ya vamos a hablar de los 3 patrones de crecimiento que a medida que va avanzando ese tumor se puede extender hacia distintas zonas. Podemos encontrar siembras, ya sea vítreas o subretinianas, y cuando ya el tumor está, digamos, más avanzado y de peor pronóstico, podemos encontrar necrosis, calcificación, hemorragias o incluso desprendimientos de retina. Algo súper importante, siempre que hacemos, ya vamos a ver que en todos los pacientes hay que hacer una oftalmoscopía indirecta o anestesia general, siempre hay que hacer un dibujo de lo que se vea en el fondo de ojo, porque digamos que nuestro método observatorio es el más sensible, incluso por encima de la REDCAM o de otras ayudas diagnósticas, y lo necesitamos para hacerle seguimiento en el tiempo a ese paciente y para la clasificación. Entonces tenemos los 3 patrones de crecimiento. El primero es el endofítico, que es cuando ese tumor se va a ir extendiendo hacia adelante, o sea, hacia la cavidad vítrea, y podemos encontrar siembras que se van a ver como neblina vítrea o como opacidades flotantes, como lo vemos acá. El exofítico va a ser el tumor que se extiende, pero hacia posterior, o sea, va a invadir el espacio subretiniano y generalmente están asociados a desprendimientos de retina, como vemos acá en esta fotico. Realmente, digamos, cuando los casos son muy complejos, una de las cosas que nos puede orientar es si los vasos están por encima o por debajo del tumor para saber si es un endo o un exofítico. En este caso, pues si los vasos están por encima, entonces sería un exofítico. Y hay casos en los que los tumores son tan grandes que pueden abarcar anterior y posterior, o sea, hacer un patrón mixto de endo y exofítico. Y tenemos el menos común, afortunadamente, porque es el de peor pronóstico, que es el infiltrante difuso. El infiltrante difuso realmente es un reto diagnóstico porque no es un tumor que se pueda delimitar como masa, sino que él empieza a infiltrar como la retina en toda su extensión y ya se manifiesta, pues no va a dar la leucopenia típica de un retinoblastoma, sino que se empieza a manifestar es cuando ya genera quemosis o pseudohipopión o pseudovitreitis, como vemos acá, este pseudohipopión que es realmente siembras en cámara anterior que ya nos hablan de un pronóstico muy desfavorable. La extensión de la enfermedad se puede dar por varias vías, puede hacerlo por vía hematógena, directamente por los vasos del tumor o por los vasos coroideos, lo va a hacer sobre todo a hueso y a médula ósea. Acá también les recuerdo que los pacientes con línea germinal pueden hacer neoplasias secundarias, especialmente osteosarcomas, también pueden generar melanomas, entonces es algo que siempre tenemos que buscar. Podemos tener, digamos, extensión por contigüidad, que va a ser cuando afecta la esclera. Si afecta la esclera ya decimos que tiene, digamos, una extensión orbitaria, y eso es, por ejemplo, cuando no tenemos un tratamiento a tiempo, como en este caso, o cuando hay pacientes que tienen pobre acceso a servicios de salud como este niño y terminan pues como con compromisos grandes orbitarios. Tenemos también una forma extensiva por medio del nervio óptico, que es la principal forma en la que va a llegar al sistema nervioso central y es una de las más comunes. Y la más rara es cuando llega a conjuntiva y viaja por linfa y puede llegar a comprometer incluso ganglios preauriculares, como en este caso, que fue una mamá de un niño que se negó a recibir tratamiento y terminó con un gran compromiso orbitario y preauricular. Bueno, les voy a hablar un poquito entonces del trilateral, que les mencioné que representaba el 15% de los casos germinales. Igual hay que tener en cuenta que también pueden tener una minoría de presentación somática. Entonces, típicamente, y lo que hay que tener muy en cuenta en el trilateral es que no es una extensión, como les estaba hablando en la diapositiva anterior, sino que acá tenemos 3 focos aislados de tumores. Entonces, generalmente vamos a tener un bilateral,
asociado a uno en línea intracraneal, pues específicamente en la glándula pineal, y se va a presentar más o menos de los 20 a los 36 meses de vida. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque es la principal causa de muerte de los niños con retinoblastoma en los primeros 10 años. Entonces, digamos, la doctora Shields, que es como la que más sabe pues de retinoblastoma, ella dice que en este momento en los países más desarrollados donde tienen buen acceso a los diferentes tipos de quimioterapia, realmente ha disminuido la incidencia del retinoblastoma trilateral, pero que se recomienda siempre, y ya lo voy a mostrar con el estudio que les voy a hablar, hacer una resonancia o una neuroimagen dentada en todos los pacientes que se les esté sospechando un retinoblastoma para descartarlo incluso desde estadios tempranos subclínicos y empezar a tratarlos, y siempre hay que hacer neuroimagen cada 6 meses por 5 años. Entonces, este es un estudio, por ejemplo, multicéntrico que evaluó en 5 centros importantes de Europa los casos de trilateralidad que tenían reportados, y ellos se dieron cuenta que en realidad la manifestación trilateral casi nunca se daba antes del retinoblastoma, menos del 3% de los casos, se podían asociar o presentar al mismo tiempo en el 14% de los casos, pero la mayoría de las veces se va a presentar primero el retinoblastoma y más o menos 18 meses después empieza el retinoblastoma trilateral con su clínica. Entonces, ellos evaluaron cuál era la diferencia de supervivencia en cuanto a hacer un diagnóstico temprano con neuroimagen, que es una supervivencia del 67%, versus los que se les hace un diagnóstico tardío, que es un 11%. Entonces, por eso la recomendación es que a todos los pacientes que se esté sospechando retinoblastoma se les haga una neuroimagen de entrada. La clasificación depende de si la extensión está solamente intraocular o extraocular. La extraocular, como ya les mencioné, puede ser compromiso orbitario por contigüidad o metastásico, que sobre todo se va a ir a cerebro y a médula ósea. Y en el intraocular hemos tenido varios sistemas de clasificación. En 1950, el que más se usaba era esta clasificación de RIS, que solamente se las voy a mencionar porque ya está en desuso, y la razón es porque se usaba cuando estábamos como en la época que en la primera línea de manejo era la radiación con haz externo, pero esta radiación, como vamos a ver más adelante, produce muchos efectos adversos y por eso ya no se usa, y esta clasificación pues pasó a un segundo plano, pero se las menciono pues como para que la conozcan. La clasificación de TNM de la joint, que es la típica que tenemos en todos los pacientes pues con cualquier tipo de neoplasia, en realidad, como sabemos, es una clasificación muy extensa y muy completa. Incluso en el caso de retino es la única que tiene en cuenta los resultados genéticos y el patrón familiar, pero por ser tan larga es, digamos, muy tediosa de hacer y no se usa casi pues como en el día a día de la clasificación de estos pacientes. Entonces, el que usamos realmente es la clasificación internacional de retinoblastoma intraocular, que nos va a ayudar a definir pues como la respuesta terapéutica, que es este cuadrito que les traigo acá. Lo vamos a ir desglosando porque es denso, pero grande que les quiero decir primero es que el objetivo de esta clasificación es realmente buscar salvar el globo ocular, y que los primeros 2 estadios, tenemos 5 estadios en esta clasificación, los primeros 2 estadios están confinados únicamente a la retina. Ya del C para adelante se van a ir extendiendo y obviamente van teniendo peor pronóstico a medida que vamos avanzando. Entonces, el grupo A van a ser los pacientes de muy bajo riesgo, que tienen unos tumores pequeños, como les mencioné, intrarretinales, que están localizados lejos de la foveola y del nervio. Entonces, tienen que cumplir 2 criterios. El primero es que sea un tumor menor de 3 milímetros en cuanto a diámetro y grosor, y que esté a más de 3 milímetros de la foveola o más de 1,5 milímetros del disco, que son estas imágenes que vemos acá. Tenemos la clasificación B, que la clasificación B son los tumores intrarretinales que pueden ser de cualquier tamaño o ubicación, pero no van a cumplir los criterios de la A, pero tampoco van a cumplir los criterios de la C, es decir, no tienen siembras vítreas ni subretinales. Entonces son como estas imágenes que vemos acá, pueden estar incluso comprometiendo la mácula o encima del nervio, pero como les mencioné, no se pueden extender fuera de la retina. En la clasificación C tenemos tumores ya de moderado riesgo, son tumores retinales de cualquier tamaño, tamaño y ubicación, que pueden tener ya siembras subretinales o vítreas, pero la característica importante de la clasificación C es que esas siembras van a ser focales, es decir, van a estar, digamos, como adyacentes por lo menos de 3 milímetros cerca al tumor, pues al tumor sólido. Entonces, digamos, estas imágenes que son sacadas pues como del libro de la doctora Shields, ella siempre representa los, los casos de retinoblastoma con este tipo de gráficos, y entonces ella muestra con amarillo dónde está el tumor sólido,
con azul, pues esto todo extrapolado obviamente a la imagen de la izquierda, con azul donde tenemos líquido subretiniano, que nos habla pues como donde hay el desprendimiento de retina, que ya les mencioné que puede estar asociado en esos casos exofíticos, y donde están las siembras subretinianas que están señaladas con estos punticos naranjados. Y vemos acá pues el vaso nutricio claro, que como les mencioné, son vasos como de gran calibre que se van a perder digamos, en su trayecto, son tortuosos y se meten pues como a nutrir el tumor. Tenemos la clasificación D, que ya son los de alto riesgo, que son también, digamos, los tumores retinales que pueden ser de cualquier tamaño o ubicación y van a tener también siembras, pueden ser vítreas o subretinales, pero la clasificación es que son difusas, ya no están pegadas al tumor, sino que pueden estar regadas. En este caso, por ejemplo, vemos el tumor sólido hacia este lado y las siembras vítreas en la parte inferior. Y acá, como les mencioné también los mismos gráficos de la doctora Shields, tenemos entonces el tumor sólido representado de forma amarilla, que está acá. Toda la parte azul representa el desprendimiento de retina asociado y todos estos punticos naranjados equivalen pues como a las siembras subretinianas asociadas en este caso. Acá vemos otro gráfico que muestra realmente siembras vítreas difusas que incluso pues son difíciles de detallar lo que hay detrás. Se puede insinuar un poquito una imagen hacia este lado, pero es difícil detallar como lo muestran pues en este gráfico. En la clasificación E ya son, digamos, los tumores de muy alto riesgo, que es cuando tienen presencia de uno o más factores de mal pronóstico. Dentro de ellos está que tengan un retinoblastoma que abarque más del 50% del globo ocular, que tengamos un glaucoma neovascular, que acá vemos la neovascularización del iris que les había mostrado ahorita, si hay hemorragias en cámara anterior, que también les mostré ahorita, en vítreo o espacio subretinal. Ahorita vamos a ver también la clasificación postenucleación, que cualquiera que invada nervio óptico, coroides, esclera u órbita son clasificación E. Si hay celulitis orbitaria aséptica, recordemos que esto ya nos habla que hay una necrosis importante del tumor y una tisis bulbi. Cualquiera de estos es clasificación E. Entonces, en el diagnóstico vamos a ver qué es fundamentalmente clínico, pero acá les pongo esto para recordar que todos los pacientes tienen que tener tres cosas importantes. Lo primero es un fondo de ojo con una oftalmoscopía indirecta o anestesia general. Lo segundo son las pruebas genéticas, que solamente se las voy a mencionar acá pues porque esto es a cargo del genetista, pero saber que todos los pacientes con retinoblastoma, independientemente de su bilateralidad, requieren pruebas genéticas y una neuroimagen para todos los pacientes por el tema que les estaba mencionando de extensión o trilateralidad. En el examen general, entonces lo vamos a evaluar como a los niños, pues generalmente vamos a tomar la agudeza visual según la edad, vamos a mirar la respuesta pupilar, vamos a tratar de objetivizar la leucocoria mirando el reflejo rojo y siempre tratando de objetivizar si es unilateral o bilateral, recordando que la bilateralidad nos habla de esa línea germinal, y buscar signos inflamatorios que ya nos hablan de mal pronóstico, como signos de celulitis aséptica, como les mencioné ahorita, el pseudohipopion, que son esas siembras en cámara anterior, o el glaucoma neovascular. Otra cosa importante es que siempre que vemos a los niños con retinoblastoma tenemos que tener dentro de la anamnesis una historia familiar detallada, preguntando si hay antecedentes de ceguera o de tumor ocular, o si ha habido alguna enucleación por malignidad en alguno de los casos de la familia. Entonces les dije que el diagnóstico iba a ser fundamentalmente oftalmoscópico. Recordemos que el 75% de los casos van a ser detectados por los papás y tenemos que detallar el tumor con todas las características que ya mencionamos en la RedCam, que generalmente usamos estos equipos para tomar fotos del fondo de ojo, y luego el dibujo, entonces poner si es uni o multifocal, el tamaño, si está asociado a factores de mal pronóstico como desprendimiento de retina, siembras y la ubicación pues del tumor como tal. Tenemos ayudas diagnósticas que son más complementarias al diagnóstico. La primera es la ecografía. La ecografía se puede hacer siempre que se tenga disponible. Realmente es una prueba no invasiva, rápida y económica, pero el problema es que requiere un personal que sepa leer, pues digamos como tumores intraoculares, que esté como entrenado en el tema y necesita cooperación del niño. Acá, ¿qué nos va a ayudar a mirar? Es muy bueno mirando las calcificaciones, que les mencioné que las calcificaciones son patognomónicas del retinoblastoma. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos pues el tumor intraorbitario que tiene acá las tres calcificaciones, y acá al lado derecho vemos también un tumor de gran tamaño que está abarcando también la zona intraorbitaria y vemos una calcificación como en su base.
Em, Recordemos que toda masa intraocular infantil siempre va a ser retinoblastoma hasta que se demuestre lo contrario. La tomografía realmente es una imagen debatida. La tomografía se podría dejar para los casos que uno quisiera mirar las calcificaciones que no logró detallar muy bien con una eco, o en los casos que no se tenga pues disponible una ecografía, nos va a dejar ver las calcificaciones con muy buena sensibilidad. Acá, por ejemplo, se ve claramente en las dos imágenes todos los focos de calcificación en ambos lados y, por ejemplo, centrémonos pues en esta imagen que nos ayuda también como a delimitar qué tan grande es el tumor, si hay extensión a órbita como vemos acá o extensión hacia posterior con compromiso de nervio óptico. Pero el problema es que estas imágenes pues obviamente por la irradiación se evitan en los niños y más si estamos hablando de un tumor con línea germinal que puede, digamos, representar riesgo de neoplasias secundarias. Entonces, la doctora Shields, por ejemplo, recomienda es usar una resonancia. La resonancia se debe usar en todos los pacientes que tengan uni o bilateralidad. En el caso de retinoblastoma es muy sensible, sobre todo como para enfermedad extraocular, o sea, nos deja ver como si hay extensión al sistema nervioso central o hacia posterior y nos deja ver si hay retinoblastoma trilateral. El problema es que no es tan sensible para las calcificaciones, entonces no es tan bueno delimitando como tal la intraocular. ¿Cómo se pide? Se pide como resonancia de órbitas y sistema nervioso central con protocolo de retinoblastoma contrastado y bajo anestesia general. Y hablando ya un poquito del tratamiento, el tratamiento, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un manejo interdisciplinario entre los oftalmólogos, los neuroradiólogos intervencionistas, los genetistas, los patólogos, los trabajadores sociales y los oncólogos pediatras, todos trabajando de la mano, como ya les he venido pues mencionando. Realmente los protocolos de tratamiento en cada centro de retinoblastoma grandes que hay en el mundo varían mucho, cada uno tiene su predilección por distintos tratamientos. Hay, digamos, unas bases que salen de la clasificación internacional, que ya vamos a hablar de eso, pero pueden variar mucho según el centro y según el paciente. Pero lo que sí es en común en todos los centros son los objetivos claros del tratamiento, que son, digamos, las prioridades de importancia son primero preservar la vida, de segunda instancia, pues preservar el globo ocular y por último la funcionalidad visual. Otros objetivos que tenemos que tener en cuenta es minimizar los efectos secundarios y las complicaciones del tratamiento como posibles neoplasias secundarias. ¿Qué nos va a determinar el tratamiento? Si tenemos extensión intraocular o ya tenemos compromiso extraocular. Digamos que cuando hay compromiso extraocular tenemos que tener una terapia más agresiva, como vamos a ver, y todo lo vamos a basar en la clasificación internacional de retinoblastoma. Entonces no solamente depende de la extensión, sino también si ya sabemos que hay un compromiso germinal por clínica o por paraclínicos genéticos, la salud general del niño, cómo es su estado socioeconómico y qué tanto acceso a la atención especializada pueda tener, a ver qué tan agresivos somos pues como de entrada. Tenemos un abanico de posibilidades en el tratamiento, tenemos desde la enucleación, las quimios en sus distintas presentaciones, que vamos a hablar de la sistémica, la intraarterial y la quimio intravítrea. Tenemos las terapias focales, que son la crioterapia, la termoterapia y la braquiterapia principalmente. Y en la radiación tenemos la radiación de gas externo, que ya se las he mencionado, o la braquiterapia, que realmente es una terapia local de radiación. Y lo más importante, como les mencioné, es individualizar a cada paciente. Cada paciente va a ser un mundo muy distinto. Las decisiones se tienen que tomar en base a la clasificación y a lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, digamos que no es como una receta de cocina. La nucleación en 1950 era el único tratamiento que se tenía pues disponible, realmente lograba salvar el 50% de los pacientes, pero quedaban ciegos y hoy se usan es para casos ya muy específicos. Los usamos, la indicación grande de la nucleación es todas las clasificaciones E, que son las de mal pronóstico, pero como les estaba mencionando, incluso hay centros, acá también en Medellín lo hacen, que le dan oportunidad a los ojitos con clasificación E de darles una quimio antes y si no, pues ya se toman decisiones si se va a nuclear ese ojito. Hay que tener en cuenta que cuando se haga la nucleación hay que tratar de extirpar por lo menos 1 centímetro del nervio óptico para estar seguros que esté libre de tumor y para ver si necesitamos una terapia adyuvante, que ya lo vamos a hablar, y siempre tratar de usar el implante orbitario más grande para estimular el desarrollo normal de la órbita infantil, porque recordemos que son niños pues muy pequeños en la mayoría de los casos. Entonces, algo muy importante es que cuando tengamos pues un ojito nucleado, el patólogo siempre debe reportar si hay algún factor de riesgo para metástasis, que es en base a estas tres cosas.
Cuando hay riesgo metastásico, si hay invasión masiva de coroides, que se habla que, digamos, comprometa más de 3 milímetros de la coroides, e incluso desde el año pasado hablan que haya una extensión de la coroides completa sin importar el grosor. Acá, por ejemplo, vemos el tumor primario infiltrándose en la coroides, que se ve mucho mejor acá con la tinción de hematoxilina y eosina, como tiñe todo el tumor acá, y el foco primario ya incluso con zonas de calcificación. Si tenemos extensión extraocular, es decir, que comprometa la esclera, también siempre nos va a hablar de un mal pronóstico y riesgo metastásico. Y si hay un compromiso de nervio óptico más allá de la lámina cribosa, como vemos en este caso, que también se detalla mejor con la tinción de hematoxilina, que vemos pues como tienen todas las células tumorales. Todos estos casos, entonces, en caso que estén reportados, quiere decir que tenemos que hacer una quimioterapia adyuvante sistémica y se va a combinar con una radioterapia de gas externo, que es como para lo único que se usa en este momento realmente. Entonces, hablando de las quimios, tenemos la quimio sistémica. La quimio sistémica, entonces, antes de 1990, como les mencioné, estaba más que todo en desuso porque se usaba más que todo la radiación de gas externo, pero desde 1990 se empezó a usar para casos metastásicos específicamente. Luego en esta década se empezó a hablar del término quimiorreducción, que la quimiorreducción es lo que usamos hoy en día todavía. ¿Qué quiere decir quimiorreducción? Es usar la quimio en cualquiera de sus presentaciones para disminuir el tamaño de ese tumor inicial y luego hacer una adyuvancia con las terapias locales. Entonces, ¿cuándo está indicada la quimioterapia sistémica? Según los últimos estudios, cuando queremos hacer una quimiorreducción de estadios B, C y D, cuando tenemos un compromiso extraorbitario o metastásico, siempre que tengamos un patrón germinal, sea por clínica, como les mencioné, bilateralidad, multifocalidad, antecedentes familiares o genes RB1 positivos, o una patología de alto riesgo postenucleación, que fue lo que les mencioné en la diapositiva anterior. En los últimos estudios de la doctora Shields, ella habla de, digamos, la tasa de salvar el globo ocular según la clasificación. En el grupo A, pues cuando se da una quimiosistémica, que en realidad no es la primera opción, es de un 100%, el B es de un 94%, el C de un 90%, el D de un 47% e incluso el E, cuando se le da, digamos, intento con una quimio, el 25% pueden salvar el globo ocular. La quimio intraarterial, que digamos es lo que más se usa en este momento, es como el boom del retinoblastoma. Les voy a explicar más o menos con este videito qué es lo que se hace. La quimio intraarterial, entonces se puede usar, digamos, en muchos casos también avanzados. Se usa mucho acá en el San Vicente, y lo que se hace primero es anestesiar al niño, se le inyecta oximetazolina nasal, tratando de hacer como vasoconstricción de los vasos nasales para que no se lleven el medicamento de quimioterapia. Luego se hace la cateterización, pues como ipsilateral al ladito que se va a tratar el ojo, se cateteriza por la arteria femoral por medio de un catéter guía bajo fluoroscopia, se lleva ahí como están mostrando hasta carótida interna, más o menos a nivel de C2, y desde ahí se empieza a avanzar la guía, que ya vamos a ver. Esa guía entonces empiezan a tomar imágenes bajo fluoroscopia para ver la circulación del niño, si tiene alguna anomalía, y ya cuando se conozca se empieza a tratar como de llevar el punto del microcatéter hacia la entrada de la arteria oftálmica, que ya lo vamos a ver acá. Y ya ahí cuando entra, obviamente esto todo lo hacen los neuroradiólogos intervencionistas, se toma otra vez una angiografía para mirar cómo es el, pues si está bien ubicado y cómo es el llenado de ese ojito, y ya una vez sepamos que estamos bien ubicados, se empieza a instilar el medicamento por pulsos. Normalmente se usa melvalano, se puede combinar con tepotecan, se hace pulsos por 30 minutos. Acá van a mostrar la evolución luego de 3 sesiones, y realmente se habla que es una quimio supraselectiva porque tenemos pues el catéter justamente en la arteria oftálmica, y también por la preparación que hacemos con la oximetazolina, que va a hacer que los vasitos pues de nasales no se lleven esa quimio. Entonces acá vamos a ver luego de 3 sesiones cómo hay una regresión importante del tumor. Cuando se termina, se saca el microcatéter y se hace hemostasia a nivel de la arteria femoral. Y como les mencioné, la idea es hacer una quimiorreducción, es decir, que el tumor original quede lo más pequeño posible para luego hacer terapias coadyuvantes locales. Y la idea de la quimio intraarterial es realmente evitar la enucleación de muchos ojos y
toxicidades sistémicas de las quimios intravenosas. Bueno, entonces también según los últimos estudios que han hablado mucho de la quimio intraarterial, es lo que más se estudia en este momento de retinoblastoma, las indicaciones son primera línea de manejo en los casos unilaterales de los estadios B, C, D y E. Como les dije, a los E se les puede dar incluso el chance de una intraarterial. En un bilateral de clasificación D y E, si es recurrencia o persistencia, no importa si es uni o bilateral, también se puede intentar hacer una intraarterial si hay siembras subretinales o la terapia tándem en bilaterales avanzados. La doctora Shields, por ejemplo, en los bilaterales avanzados usa quimio sistémica, pero hay muchos centros que les gusta usar tándem. La terapia tándem es que se hace una quimio intraarterial como en los dos ojitos al tiempo, pues primero uno y luego el otro. Y por ejemplo acá se usa mucho. Entonces, como les estaba explicando, depende del centro. Acá es otro estudio también de la doctora Shields de 70 ojos de 67 pacientes analizando 5 años de uso de quimio intraarterial como forma primaria o secundaria a los que habían fallado a la sistémica, y ella encontró una tasa de rescate ocular a 19 meses en los casos primarios de un 72% y en los secundarios de un 62%, que realmente las dos son muy altas. Usaron estos medicamentos que les pongo acá y específicamente según la clasificación de la internacional para la terapia primaria, hubo una tasa de rescate ocular del 100% en los estadios B y C, del 94% en los estadios D y no por la de abajo. Bueno, la quimioterapia intravítrea es una opción que también se usa mucho acá. Realmente se usa es como más para los casos refractarios y complementarios a las otras terapias, y se usa cuando tenemos siembras vítreas refractarias o recurrentes. Entonces lo que se hace es inyectar esos mismos medicamentos que les estaba mencionando ahorita por medio de la pars plana. Hay que tener en cuenta que hay que hacer crioterapia al momento de sacar, digamos, la aguja para no llevar siembras a la parte pues orbitaria, y hacer un lavado pues extenso luego del procedimiento. Y digamos que también los últimos estudios desde que se instauró la era de quimio intravítrea, que es de las últimas terapias que se han usado en estos casos de retino, han mostrado que usar quimio intraarterial e intravítrea para las siembras vítreas ha mejorado el rescate ocular en ojos que tienen retinoblastomas pues ya de estadios avanzados. En la terapia focal tenemos tres terapias básicamente. Está la crio, que la crioterapia la usamos en los tumores anteriores que midan menos de 4 milímetros, donde podamos acceder pues por medio de la crioterapia. La termoterapia son para los tumores posteriores, que la idea es inyectar calor alrededor del vaso como para destruir los vasos nutricios. Y la braquiterapia, que la braquiterapia es una radioterapia en placa que se puede suturar a la esclera directamente sobre la base del tumor. Se tiene que hacer por un personal experimentado y generalmente se usa como fracaso a la terapia inicial. Por ejemplo, acá en este momento no se está usando porque no hay fuentes de yodo, pero esa indicación cualquiera de las terapias vocales como primera línea e incluso única línea en los estadios A tienen muy buena respuesta solamente a las terapias locales, o coadyuvancia como quimiorreducción en los casos de B, C y D después de una quimio sea intravenosa o intraarterial. La radioterapia de haz externo es una radioterapia que, como les mencioné, ya está en desuso. Básicamente se usaba en el siglo XX para una alternativa de la nucleación y lograba buen control local, pero tenía muchos efectos adversos. Acá, por ejemplo, les muestro una gráfica que nos muestra, digamos, la tasa de problemas de neoplasias secundarias posteriores a una radiación de haz externo versus los que no recibían radioterapia, y hay problemas estéticos pues importantes. Entonces en este momento digamos que son solamente para los casos refractarios que no han mejorado el resto de terapias, o en los casos de, como les mencioné, la posenucleación que tenga factores de alto riesgo metastásico. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Básicamente, luego que tengamos el inicio del tratamiento, los vamos a revisar cada 4 semanas. Obviamente, esto individualizado a cada caso para mirar la respuesta de terapia y efectos adversos. Vamos a hacer resonancias cada 6 meses, mínimo por 5 años, porque cuando hablamos de 5 años de un paciente limpio, es ya como una remisión del caso. Y luego de esa remisión, vamos a seguir haciendo un contacto estrecho con el paciente hasta completar 7 años después de esa remisión, y luego constantemente por el resto de la vida.
Hay que tener mayor rigurosidad, como les comenté, en los casos germinales y siempre buscar que no haya neoplasias secundarias como un osteosarcoma. Y ahora les voy a mostrar qué está pasando en Colombia, cuáles son, digamos, como nuestras tasas en este momento con respecto a la imagen global. Este fue un estudio que se hizo en el San Vicente, un estudio retrospectivo de casos que usaban pues quimio intravítrea e intraarterial, obviamente los estadios que estaban indicados, y fueron 8 años de recolección de datos de 100 ojos. Ellos encontraron que la incidencia de nosotros acá local es de 45 años cada, perdón, 45 casos cada año de retinoblastoma, y la mayoría de esos casos son secundarios de los que llegan al ZAMBI. ¿Qué quiere decir secundarios? Que ya recibieron una terapia, cualquiera que sea, para el retinoblastoma, y generalmente fueron extrainstitucionales, y llegan un 43% de los primarios, que es los que se les empieza a hacer el tratamiento desde cero. Acá podemos ver que realmente, digamos, el grupo en el que más está llegando la población de retinoblastoma acá en Colombia es en el grupo D, en un 51% de los casos. Luego el grupo C en un 27%, el grupo E en un 11% y el grupo B en un 10%. La sobrevida a 29 meses de este estudio fue el 98.8%. Recuerden que les había comentado que más o menos la sobrevida en países de desarrollo como el de nosotros es de 70%, entonces estamos muy por encima de la tasa, y la probabilidad de salvar el globo ocular con las terapias que se están haciendo acá es del 75% en general. Y ya digamos desglosándolo a cada clasificación, para el B, porque digamos el A no está indicado pues estas terapias quimio intravítrea ni intraarterial, es del 100%, para el grupo C es del 96%, para el grupo D es del 65% y para el grupo E es del 41%. Entonces acá, digamos, en los estadios más avanzados, de forma global tenemos una tasa pues de salvar el ojito de 61%, que es muy alta. Grande, yo creo que de estos números podemos también concluir que los pacientes siguen llegando en estadios muy avanzados. Entonces también, digamos, nosotros podemos contribuir a ese tamizaje y a esa concientización de las personas, incluso pues los médicos generales, de una leucocoria siempre ser, digamos, remitida a un oftalmólogo. Y las conclusiones, entonces recordemos que es la neoplasia intraocular maligna más común en los menores de 2 años, que siempre se va a manifestar sobre todo como una leucocoria, y que siempre tenemos que confiar en lo que nos digan los papás, así nosotros no lo estemos viendo. Siempre diferenciar si es de línea germinal de forma clínica, como les mencioné, con bilateralidad o multifocalidad, si hay antecedentes familiares de primer grado o incluso de segundo, o si hay alguna alteración ya conocida de RB1 o pruebas genéticas que nosotros le mandemos. Y los esporádicos, que no vamos a ser tan agresivos con el tratamiento. Le vamos a mandar a todos los pacientes fondo de ojo bajo anestesia general, las pruebas genéticas y la resonancia. El tratamiento siempre va a ser multidisciplinario con todas las que les mencioné e individualizado para cada paciente, y los objetivos siempre van a ser los mismos, que son en primer lugar salvar la vida, luego salvar el globo ocular y luego salvar la funcionalidad. Y acá les dejo, por si tienen tiempo, pues en algún momento, cuando estaba haciendo esta charla me encontré una aplicación súper linda del celular, que es una aplicación pues a nivel mundial de retinoblastoma. La hizo una fundación alemana, y es súper lindo porque es de pacientes sobrevivientes de retino o pacientes familiares que han perdido pues niños con retinoblastoma, y cada uno cuenta su experiencia y se hacen como acompañamiento entre ellos. Cada uno manda foticos, dice de dónde es, si es unilateral, cuánto llevan tratamiento, qué le están haciendo. Y estos centros, digamos, incluso les ayudan económicamente para que lleguen allá y les hagan pues como todo el proceso, y dentro de ese proceso les dan un peluchito que es un elefante. Pues este es como el grande, pero le dan uno chiquito a cada uno, y es un elefantico que se le quita un ojito como para que el niño tenga pues más simpatía por la enfermedad, que me pareció demasiado lindo. Entonces les voy a dar acá 2 videitos de ellos.
como una reunión pues anual, incluso la próxima es como en julio de este año, donde llevan a todos los pacientes con retinoblastoma para que se conozcan entre ellos. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can help falling in love with you. Oh, why I can't help falling in love with Y bueno, eso era todo lo que les traía hoy. Espérenme. Les muestro una última fotico de los pacientes que les comenté que me tocaron en el San Vicente, que fue un retino bilateral de una mamá y un hijo que estaban enucleados. Y hablé pues con ellos un ratico y me contaron pues que tienen completa funcionalidad de, pues en la vida los dos son completamente funcionales ¿qué? En su discapacidad, pues por decirlo así, que son estos dos. Y ya eso era todo lo que les traía. Muchas gracias. Sara, excelente, excelente, excelente revisión. Tema muy complejo. Una enfermedad muy frecuente y que creo que lo que se ha ganado es que los pediatras han sido cada vez más cercanos a una identificación temprana de estos niños, porque definitivamente es una enfermedad mortal. Entonces hay que intervenirla tempranamente y sobre todo con métodos menos agresivos de lo que solíamos tener. Le dan oportunidades al niño, a la familia. Pues esta es una enfermedad que por el número de años que tiene por delante el niño es importante también mirar esa parte. Aquí en el chat veo pues buenos, excelentes comentarios. Obviamente aquí tenemos expertos en el tema. No sé si Cris, Mónica quieren hablar algo del asunto. Hola Sara, hola a todos. Pues Hola. primero felicitarte, es un tema demasiado Cris. Sí, yo Prende el iba a decir lo micrófono. mismo, se le fue el sonido. ya, lo puse en silencio, qué boba. No, qué felicitaciones Sara, pues dice todo lo que había para decir. Pues no tengo nada que aportar extra, me parece que cubriste todo y no, pues lo revisaste demasiado bien, te felicito. Gracias, doctora. Sí, excelente revisión. Sara, Siempre hemos tratado en el hospital de tener, pues, con Cristina y yo pues yo le he hecho mucho a Cristina para que tengamos también la posibilidad de hacer retinoblastoma en el Pablo Tobón, ya que tenemos ese grupo de oncología tan completo, pero la verdad es que mientras no podamos poner, pues Cristina me explicó, la esclera donante, pues es muy difícil realizar procedimientos. Yo no sé realmente porque no hemos ahondado más en terapias, pues en quimios intraarteriales y esto, pero no sé, yo sé que está muy adelantado lo de la esclera y lo de los injertos en el hospital, ¿no es cierto, Carlos? Sí, es un tema de trasplante precisamente. Lo otro, lo interarterial, sí se ha hablado con radiología intervencionista. Lo interarterial, Sí, perdón. Sí, Cristina ya lo habló, sí. Sí, yo ya lo Otro tenía tipo de hablado con organización. los radiólogos intervencionistas. No, eso pues está listo, no es sino arrancar. No sé si Kevin quiere acompañarnos porque pues es que se necesita un retinólogo. Esto sin retinólogo no es posible. La verdad es que es Exactamente, imposible. necesitamos un Yo retinólogo, sin pues, o sea, retinólogo no soy eso, capaz. Y Kevin eso pues es. se pone la tarea de hacerlo con nosotros, pero yo sin retinólogo me parece muy
pues ser un poquito irresponsable porque no me siento capaz, me da miedo pues sin retinólogo, la Es verdad. un complemento fundamental. Sí, exactamente. Tenemos todo, pues la esclera no importa, pues porque es que ya casi que no se están enucleando estos pacientes, son muy poquitos los que se nuclean. Entonces casi que la esclera ya no importa. Tenemos todo lo demás. Claro que yo estoy dispuesto a colaborar en el grupo, por supuesto que sí. Me pareció maravillosa tu presentación, Sara. Excelente, te felicito. Demasiado bien presentada. Es un tema muy complejo. Una anécdota. El doctor Zimmerman era un oftalmopatólogo que trabajaba en el Bascom Palmer. Estoy hablando de hace ya pues muchos años. Y el doctor Zimmerman era el patólogo del Bascom y tuvo un hijo que tenía una leucocoria. Lo empezaron a estudiar, le hicieron pues todas sus evaluaciones que hacían para ese entonces. La conclusión a la que llegaron era que efectivamente debieran enuclear al niño y así lo hicieron. Y cuando lo llevaron a patología, lo que concluye, pues lo que demostró la patología era que era una enfermedad de Coats. O sea, pues que alrededor de esta patología pues ha habido drama, es una cosa muy tesa, pero muy, muy bonito lo que mostraste al final, Sara, y nuevamente te felicito. Qué buena charla. Gracias, doctor. Sara, qué tema tan bien dado. Muchas gracias. La complejidad pues absurda, pero lo abordaste perfectamente. Muchas gracias. Gracias, Cami. De acuerdo con Camilo, cuando un tema tan difícil se hace ver tan fácil es poco frecuente. Y por eso creo que es importante, ahí tenemos la grabación para quienes quieran o queramos volverlo a revisar. Muchas gracias, Sara. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias, feliz día. Lo mismo. Feliz día para todos. Ahora les paso el link. Excelente, muchas gracias.